Tienen que presentar ustedes es la gráfica de la potencia de recepción, ¿cierto? ¿En función de qué? De la distancia. Entonces, ustedes tienen aquí qué cosa, todos sus puntos de medición en función de distancia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué nosotros ya definimos? ¿Cuál es la ecuación del espacio libre? Potencia de recepción es igual a ¿qué? A potencia de transmisión más ganancia de recepción de la antena más ganancia de recepción de la antena menos las pérdidas de propagación básicas, que es el modelo de espacio libre, ¿no es cierto? ¿Ya? Para esto ya dijimos que la potencia de transmisión más ganancia de la antena es igual a ¿qué? Al PIRE, y que nosotros normalmente consideramos de que este PIRE es de ¿cuánto? De 30 dB, ¿no es cierto? Es lo que estamos considerando para poder aplicar aquí. La ganancia de la antena de recepción es la ganancia celular, que dijimos que más o menos está de 1.5 a 2 dB, dependiendo del tipo de celular. Si es que es chino, 1.5, chimbi. Y si es que es otro, digamos, bueno, iPhone 18. ya, listo. Ya, para el 2025, ¿verdad? Ya la tercera. Más o menos. ¿Ya? Y entonces, ¿ustedes qué calculan esto? Directamente las potencias de recepción, pero obviamente ustedes tienen aquí sus distancias bien feitas. Pero los radios, ¿no? Sí, están los radios. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿No es cierto? ¿Cómo calculan esto? ¿Sí? ¿Cómo calculan esto? Esto aquí es igual. Esto es igual a 22.4, ¿no es cierto? Más 20 logaritmos de la frecuencia, más 20 logaritmos de la distancia, ¿no es cierto? Está en kilómetros y eso está en megahertz. ¿Ya? La frecuencia ya sabemos que es cuánto, 1.8 megahertz, 1.8 gigahertz, o sea, hay que poner aquí cuánto, 1800, la frecuencia exacta del canal de comunicación que ustedes trabajaron. Profe, digamos, por ejemplo, en mi grupo estamos haciendo con la antena de Movistar que hay ahí en el barrio chino. Y ahí, en el país Movistar hay una promoción que dice de 88 a 100 dólares. 800 a 1800. De 800 a 1800. Entonces, ¿Cómo le va a decir? Ahí le dice, estoy utilizando el canal 2 con una frecuencia de 1815, 1820. Tiene que estar ahí le da la frecuencia. en la página de Movistar tiene que estar así. No, en la página de Movistar no está O nada. o cómo. Con la aplicación le está diciendo ahí qué frecuencia está utilizando. Pero en la página de Movistar encontramos que era a 1900 MHz y en la banda 2. Ya, por eso. Sí. Ya. O sea, así es. Normalmente esa información no está detallada. Cuando ustedes utilizan la aplicación le dice con cuál canal están utilizando y de qué frecuencia. No, teóricamente ustedes tienen que ver. Ya, entonces, esto es un valor fijo. ¿Y acá qué hacemos? El que de acuerdo a El de cualquiera. Entonces, si usted utiliza Excel, chévere. Si utiliza MATLAB, también. Entonces, la distancia, ¿desde qué distancia vamos a tener aquí? Vamos a tener desde un poquito menos de radio, por ejemplo, si ustedes hacen de 500 a 700, ustedes hacen, por ejemplo, de 450 a 800 para tener una curva. Entonces, ponen aquí de 450 con variaciones de 1 metro hasta 800 metros, ¿cierto? ¿Sí? En MATLAB, ¿qué hacen en MATLAB? Si hacen en Excel, tienen que hacer aquí una columna que va a ir de 450, 451, 452, ¿hasta cuándo? Hasta 800. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y entonces eso le ponen aquí. Obviamente en el espacio libre, ¿cómo les va a salir? Por acá arriba. Pero no hay que transformarle a kilómetros en esa distancia. Claro. Obviamente cuando usted reemplaza aquí la distancia, para esta ecuación, ¿en qué va a reemplazar? Esto que está aquí dividido para ¿cuánto? Para miles. ¿No es cierto? ¿Utiliza la plataforma? ¿Ah? Ay, usted. ¿Ya? Entonces el objetivo es que les va a salir una curva, pero ¿dónde va a estar esta curva? Bien arriba, porque ahí estoy analizando espacio libre. ¿Sí? Ahí no estoy considerando atenuación por vegetación, edificios, reflexiones, nada. Un modelo básico elemental. ¿De acuerdo? Entonces tenemos eso. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, a esta ecuación, sumar ¿qué cosa? La contribución debido a ¿qué? A la reflexión en el suelo, que la llamamos C, porque es una contribución que normalmente en lugar de restar va a sumar, pero dependiendo puede ser que sume o reste. Esta contribución, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? El examen, ¿cierto? Aquí era igual al 20
logaritmo de qué? De 1, del módulo de qué? De 1 más, ¿sí? El módulo del coeficiente de reflexión multiplicado por ¿quién? Por el exponencial a la ¿qué? A la J K delta R, ¿no es cierto? Más un ángulo phi, ¿sí? Esta es una ecuación. La otra que no se acuerda ya teníamos, ¿no es cierto? 1 más el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado más 2 por el módulo del coeficiente por multiplicado por ¿quién? Por la función coseno. ¿Coseno de qué? De K delta R más el ángulo phi, ¿no es cierto? Entonces de esto que tengo que sacar el módulo y de eso calcular el 20 logaritmo. Eso les va a dar una contribución, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que calcular? El delta R y el coeficiente de reflexión. Coeficiente de reflexión, ¿a qué dijimos que era igual? ¿Sí? ¿A qué dijimos que era igual el coeficiente de reflexión? ¿Sí? Entonces ahí, ya les di a algunos compañeros, pero vamos a tomar aquí con todos. Tengo aquí un plano de tierra. Aquí tengo mi antena transmisora con la antenita, ¿no es cierto? Y aquí tengo mi dispositivo móvil que está a 1.5 metros de altura y este está a 20 metros, no sé ustedes ahí definen. Acá que tenemos la onda directa, ¿sí? Con la cual ustedes calcularon eso que está allá. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y aquí que necesito tener, el delta R. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes pueden calcular el delta R? Sí, sí pueden calcular. Porque ¿qué conocen? Conocen H1, conocen H2. Delta R, ¿a qué dijimos que es igual? 2 H1, H2 sobre la distancia, esta distancia. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, con eso calculamos este delta R para cada uno de los radios. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que va a cambiar ahí? H1, H2 no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es este D, que va a ser cada uno de los radios. Entonces, este delta R, ya sabemos cómo calcularle, que va en esta ecuación. ¿Qué nos falta obtener? El coeficiente de reflexión. Entonces, en el coeficiente de reflexión, ustedes haciendo esta geometría como tal, ¿qué van a saber? ¿Cuál es el ángulo de incidencia? ¿Cuál es el ángulo de reflexión? ¿Y cuál es el ángulo de transmisión? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque con esto ustedes calculan el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión, si tengo incidencia normal, el coeficiente de reflexión es igual a N2 menos N1 sobre N2 más N1, donde tengo aquí medio 1 y medio 2. Pero en este caso no, porque tengo aquí ¿qué cosa? Un ángulo de incidencia, un ángulo de transmisión. ¿Sí? Entonces para eso, ¿a qué era igual si yo leo en la ecuación? N1 coseno de N1 coseno de el ángulo de incidencia menos N2 coseno del ángulo de transmisión sobre 1 coseno de incidencia más N2 coseno del ángulo de transmisión. ¿Cómo calculan esos ángulos de incidencia y ángulos de reflexión? Obviamente con geometría. Aquí, porque ustedes van a saber a qué punto está, pueden determinar este de 1, este de 2. Recuerden que cuando hicimos el desarrollo de esto, determinamos qué cosa. El triangulito de 1, de 2, sabíamos cuáles eran esas distancias. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces eso, ya ustedes ya lo saben cómo se hace esto. ¿Sí? Pero eso ustedes tienen que hacerlo manualmente. ¿Ya? ¿Dónde cambia? Justamente aquí. Este N1 y este N2. ¿Sí? Ese N1, ¿a qué es igual? Es la impedancia del medio. Es igual a la raíz de mu sobre epsilon. ¿De acuerdo? ¿Sí? Donde no voy a normalmente porque es igual a mu por mu sub 0, mu r por mu sub 0 sobre r por epsilon sub 0. Todos estos medios que nosotros estamos haciendo reflexión son medios magnéticos, por lo tanto, mu r es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces voy a tener que esto es igual a raíz de mu sub 0 sobre e sub 0 y por 1 sobre raíz de r. Por lo tanto, esto es igual a ¿cuánto? A 120 pi sobre la raíz de r. Eso va a ser los valores que tenemos aquí. Obviamente aquí el N1, ¿qué va a ser? El espacio libre, el aire. ¿En cuánto considero? 120 pi. Por favor. Fácil. La señorita cuenta no me interesa este curso. ¿Qué es
Ese es el análisis de señales. ¿Qué pasa, compañeros? Bien, vean, compañeros. Va, entra, no pasa nada. Las chicas vienen felices. ¿Qué vienen haciendo? ¿A dónde se fue? Silencio, entonces. ¿Qué me está usted grabando? ¿Qué va a hacer un TikTok o qué? No es mala idea. ¿Ya? Entonces, N1, ¿cuánto va a ser siempre? 120 pi. N2 es donde tenemos que averiguar qué cosa. ¿Qué tipo de suelo tenemos? Y eso está en las recomendaciones de la I. Ya les he dicho a ustedes que tienen que verificar cuáles son esas recomendaciones. Entonces, ¿aquí qué tengo? ¿Esto qué puede ser? Tierra húmeda. ¿Puede ser qué cosa? Tierra seca. N1 es 120 pi directamente. ¿Vale? N1 es 120 pi. 120 pi. Para Y todo. para el otro N2 sí se le... Ahí sí necesitamos qué cosa. Bueno, en realidad aquí vamos a poner 120 pi, 120 pi sobre raíz de R. Acá vamos a tener 120 pi, 120 pi sobre raíz de R. Entonces, normalmente 120 pi, ¿qué hace? Se elimina. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tierra húmeda, si es tierra seca, si yo tengo pavimento, ¿sí? Si tengo asfalto, para saber qué cosa. ¿Cuál es qué cosa? La permitividad relativa, que es lo que va a ingresar acá. Donde la permitividad relativa es un valor mayor a qué? A la unidad. ¿Sí? Puede ser un 5, un 8, depende de qué, del tipo de cielo. Sí, en la isla también está de pavimento y de asfalto. No sé si esté pavimento o asfalto. Asfalto sí ha de estar. Y si Vamos a no, considerar como adoquines, ¿verdad? Porque digamos si hay pavimento, pero a veces es adoquín. sí, o sea, ahí usted puede ver. Lo importante es que justifique todo eso. ¿Ya? Pues con eso podemos calcular el coeficiente de reflexión. Normalmente el coeficiente de reflexión va a ser real porque la permitividad es real, a menos que quiera irme muy a profundo y decir que la permitividad es compleja. Si la permitividad es compleja, obviamente aquí al producir una permitividad compleja que me va a dar aquí, coeficiente de reflexión complejo, tendré que sacar módulo y ángulo para llegar acá. ¿Sí? Entonces, ustedes, como ya les dije, tienen que analizar para cada zona en la que están el tipo de reflexión que voy a tener. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que acá yo tenga una curva o más abajo o más arriba, dependiendo si la contribución es positiva o negativa, o aquí yo puede ser que varíe esto de acá. ¿Por qué? Porque para cada radio que voy a hacer, analizar reflexión. Entonces puede ser que la reflexión en el radio inicial sea pavimento, pero en un radio de acá tengo una reflexión de tierra. Por lo tanto, ¿qué pasa con las permitividades? Cambia. En el caso de que sea pavimento, ¿le podemos poner directamente el coeficiente de reflexión? ¿O ¿Por tenemos qué? que hacer todo eso? No, el pavimento no me da un coeficiente de reflexión. No. Entonces, para Coeficiente de reflexión 1 da cuando tengo un material conductor, un PEC perfecto. Ahí tengo el coeficiente de reflexión 1. Pavimento no le va a dar reflexión. Una parte se absorbe en pavimento y otra parte se refleja. ¿Sí? Por eso es que tiene que ser ese análisis. Y tiene que ser análisis para qué? Para cada distancia. Por ejemplo, aquí yo puedo tener tierra. Aquí puedo tener asfalto. Entonces aquí yo tengo esta distancia y la reflexión justo ¿dónde está? En asfalto. ¿Sí? Entonces ustedes cuando hacen su artículo, ¿qué tienen que hacer? Cuando hacen el modelo de tierra plana, tienen que ir analizando, ¿no es cierto? Diciendo aquí reflexión, aquí analizamos con qué? Con tierra húmeda. O simplemente, ¿qué hacen ustedes? Una tablita donde ponen aquí distancias, ¿no es cierto? Las distancias, radio 1, radio 2, radio 3, radio N, y aquí ponen tipo de reflexión. Y aquí ponen tierra húmeda, ¿sí? Aquí pueden poner asfalto, pueden poner aquí césped, ¿de acuerdo? Y en el césped hacemos con la de la tierra y encima de eso le sumamos la dimensión de eso o solo de césped. No, pero ese no. A ver, ¿esto hace cuánto les dije que investiguen? Hace ya 2 semanas. No, sí, es cierto. Ya. Solo que nos falta. Por eso, entonces, si este rato usted me dice,
que si tengo césped, ¿qué hago? Ya le pongo 0. Pues ya deben saber qué tipo de reflexión. ¿Sí? Y aquí, obviamente, ponen acá ustedes permitividad relativa. ¿Con qué permitividad relativa están trabajando? Y acá ponen, ¿no es cierto?, al explicar que las permitividades relativas se basan en la recomendación de la ITU o se basan en el documento X, porque no necesariamente ustedes van a poder coger el ITU, pueden coger en internet artículos y están diferentes tipos de reflexiones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se hicieron tesis para determinar, ¿cómo se llama?, atenuaciones en concreto. Entonces hay tesis que me dan atenuaciones en concreto, atenuaciones de piso, atenuaciones de tablas. Entonces ya hay aquí tesis donde está esa información. Como dije, eso ya les mandé hace cuánto. Hace 2 semanas. Si este rato no saben cómo calcular las comunidades de reflexión, estamos tristes. Entonces, su artículo que tienen que tener una tabla de este tipo, pueden poner aquí una gráfica donde ustedes explican solo con una gráfica cómo hacen su análisis, y de ahí poner la tablita y explicar esa tabla. Y yo una pregunta, al momento que estamos haciendo el artículo, la tabla la ponemos, digamos, de las 20 radios y podemos coger uno y al final poner como anexo toda la tabla. No, aquí, esta tablita, si usted tiene 20 radios, pone aquí 20, el tipo de suelo que está considerando y el tipo de permitividad que considera. ¿Sí? Y ya está con eso. De tal manera que acá les sale a ustedes una curva de este tipo. ¿Sí? En este caso, no todos van a hacer contribuciones, pueden hacer contribuciones, van a quedar pérdidas, porque depende de la distancia y del tipo de reflexión. ¿Sí? Entonces, en algunos casos puede ser que contribuya, en otros casos puede ser que no contribuya, sea pérdida. Vamos a tener esta gráfica aquí, la otra gráfica, esta es del espacio libre, este es el modelo de tierra plana, y obviamente de aquí cogimos un punto para sacar el modelo. ¿Cuál modelo? El log distance. Y con los puntos que cogimos, que sacamos acá, el modelo log normal. ¿Qué no es el modelo log normal? Simplemente la variación. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Pintar esta zona con un colorcito, así como yo les puse esa gráfica, ¿no es cierto? Donde entre estos dos límites superior e inferior se supone que están la mayor cantidad de datos concentrados. ¿Sí? Entonces, esta es una de las gráficas importantes que tiene que tener este artículo, que va a estar presentado el modelo de tierra plana con esto. ¿Sí? Tienen que tener, ¿qué cosa? Tienen que tener un theoretical framework. ¿Sí? Entonces, el theoretical framework, ¿qué va a estar? La ecuación del espacio libre, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego, ¿qué va a estar después de la ecuación del espacio libre? El modelo de tierra plana. ¿Sí? Luego, ¿qué va a estar? Tiene que estar el modelo log distance y el modelo log normal. ¿De acuerdo? Entonces van a estar ahí las ecuaciones de cada uno. Y luego, si viene que viene la metodología. ¿Qué va a explicar la metodología? Cómo hicieron las mediciones, que hicieron las 3 campañas, luego las 3 campañas sacaron el valor medio, y luego del valor medio sacaron o compararon los modelos con quién, compararon las mediciones con quién, con los modelos para definir qué tipo de escenario es el que tenemos. ¿Sí? Y entonces, obviamente, ahí, cuando ustedes desarrollan el modelo log distance, ¿qué les sale? Un n. Y ese n, teóricamente, es mayor ¿a qué? A 2. ¿Sí? Porque acuérdense que si tenemos 2, hablamos del modelo del espacio libre. ¿Sí? Entonces, si yo voy a un escenario diferente al espacio libre, significa que ese 2, ¿qué va a hacer? Subir. ¿Ya? Si es que el modelo le sale, por ejemplo, n igual, por ejemplo, a 1.15, ¿qué significa? Que estoy en un escenario diferente. El modelo del espacio libre tengo un n menor, y ahí tengo que hacer un análisis. ¿Sí? Porque si estoy con el modelo del espacio libre, entonces teóricamente esta curva que está acá arriba, ¿dónde debería estar? Acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Ahí simplemente que el PIRE que estamos teniendo no ha sido 30 dBm, sino a lo mejor el PIRE ¿qué es? Es menor. Estoy mandando 30 dBm, estoy mandando 20 dBm, o estoy mandando 10 dBm. Significa que eso, ¿qué hago? Tendría teóricamente que bajar. Entonces, ustedes tienen que hacer ese análisis de respuesta, porque si el modelo de espacio libre está muy arriba, algo está pasando. Que tiene que estar arriba por defecto, sí, porque no es lo mismo tener el escenario normal que el modelo de espacio. Entonces, su artículo tiene que estar terminadito, bien hechito, bien bonito, bien redactado en inglés. Ahí estamos ya claros lo que tienen que hacer, ¿o tienen más dudas? Por eso les pregunto aquí, por ejemplo, aquí en la aplicación,
¿Cómo es la frecuencia? Aquí tenemos la banda 2, LTE Movistar.